Bien. Os quiero presentar a Enric Catalán, aunque ya lo habéis oído hablar, que es médico, es odontólogo y dentista restaurador. Sí, me considero dentista restaurador. Eso es. Entonces, quiero que abráis, os va a abrir mucho la mente, por lo menos yo lo poco que he hablado con él, os abre mucho la mente y la casuística que tiene después de tantos años restaurando, ¿no? Pues nos va a venir muy bien a todos, yo creo. Así que muchas gracias, Enric, por venir. Gracias a vosotros. Que le damos a Enric el... Sí, este mismo. Pero tienen que enchufarlo ahí. No. Para que no esté con en la mano. Dile a Antonio. Buenos días a todos. Bueno, ya habéis tenido oportunidad de escucharme en alguna de las intervenciones que he tenido con la brillante exposición de José Luis. Y la verdad es que, bueno, a mí me quedará poco por decir porque lo ha dicho casi todo él. Lo que sí me gustaría es agradecer, sobre todo a los miembros de IDG, la deferencia que han tenido de invitarme a este evento que han preparado con una ilusión, con un entusiasmo dignos de mención. Esta fecha, 1 de abril, porque creo que pasará la historia y deseo que pase la historia. Espero que después de este evento a muchos o a algunos, al menos a algunos, se les caiga la venda de los ojos. Porque hay mucha gente en este sector, igual que en otros, que no quiere ver lo que la realidad. Y la realidad es esta. Los jóvenes que estáis en una situación más precaria de lo que estuvimos nosotros en nuestro momento, cuando teníamos vuestra edad, y que entre todos tenemos que apoyaros para que la odontología siga siendo puntera en España. Bueno, yendo al grano, mi charla va a basar sobre una cuestión que está muy en boga hoy día, que es cómo, cuándo y por qué enterramos los implantes. Si me lo permitís, yo empezaré por la última cuestión, que es el por qué. Somos muy propensos, los seres humanos, no solo los odontólogos, sino los seres humanos, a sucumbir ante dogmas o ideas. Y yo lo que os aconsejo, y si me lo permitís, el consejo por la edad que tengo, es que os preguntéis siempre por qué hacemos o por qué hacéis las cosas. Y esta es la primera pregunta que quiero responder. Y más que por qué, la pregunta sería ¿para qué? Pues en principio, ¿para qué entierro los implantes o empecé a enterrar los implantes? Pues desde mi punto de vista está claro, lo hice por mis pacientes. ¿Por qué? Porque veía que enterrando los implantes, estos tenían una longevidad y una salud con mucha diferencia en relación a los protocolos que utilizaba anteriormente. Como digo, para mis pacientes era bueno enterrar los implantes y era bueno porque evitaba, en muchos casos, las complicaciones inherentes a los protocolos, vamos a llamarlos clásicos o ortodoxos. Dentro de estas complicaciones, la complicación, valga la redundancia, más frecuente y más temida por todos nosotros, como todos sabéis, es la perimplantitis. Bueno, se trataba de analizar, cuando desmontábamos nuestras prótesis sobre implantes, analizar primero por qué el paciente relataba mal sabor de boca, por qué el paciente comentaba que tenía un olor nauseabundo cuando masticaba y por qué cuando desmontábamos los pacientes que venían a revisión, que no eran muchos y siguen siendo pocos, desmontábamos estas prótesis y nos encontrábamos con estas imágenes y sobre todo con estas sensaciones. Porque claro, menos mal que llevábamos mascarilla, porque si no, el hedor nos echaba para atrás. Bueno, esto es el típico olor de anaerobios.
gérmenes que viven en deuda de oxígeno. Pues bien, esta fue la primera, la primera cuestión que yo me planteé, que la implantología o la implantoprótesis, como a mí me gusta llamarlo, no podía ser de esta manera. Aquí había algo que fallaba. Esto no se produjo en cuestión de semanas ni de meses, sino de muchos años. De muchos años, ya no de investigación, sino de observación empírica de lo que estaba sucediendo en el día a día en mi clínica, en nuestra clínica. Y entonces empezamos a elaborar una hipótesis en relación a qué factores eran los que incidían en esas imágenes, en esas perimplantitis, en esas microfiltraciones. Evidentemente, todas tenían un factor común, que era lo que también ha descrito José Luis, que era la zona crítica. En implantoprótesis la zona crítica es una zona muy definida. Es una zona muy definida en la que coexisten muchos elementos o muchos factores. Primero, coexiste el hueso maxilar o mandibular, coexisten fibras de tejido conectivo, coexiste tejido epitelial, y en el caso de los implantes coexiste un implante de titanio, generalmente, o de circonio, y un pilar, que a veces es de titanio, pero a veces no es de titanio, y una corona, que a veces va atornillada o a veces va cementada. O sea, imaginaros, ya lo sabéis, pero imaginaros la cantidad de factores y de elementos generalmente irritantes o inflamatorios que coexisten en una zona de transición del interior del organismo al exterior, y una zona exterior que está repleta de bacterias. Pues bien, lo primero que nos propusimos como hipótesis es si aumentábamos el grosor en 3D de tejido blando, pues probablemente conseguiríamos unos perfiles y unos sellados periimplantares acordes con las necesidades de nuestros pacientes para mantener unas prótesis o restauraciones a largo plazo. Y entonces, cuando hacíamos estas técnicas de conseguir sumergiendo los implantes, nos encontrábamos con diferentes sistemas de implantes, pero con unos factores comunes, que era la salubridad del tejido blando, porque es lo único que vemos, luego radiográficamente también lo comprobábamos, pero la salubridad de, con diferentes sistemas de implantes, vuelvo a repetir, obtener estos resultados estéticos y funcionales. Porque si hay función adecuada, hay estética. Es imposible que haya función, que no haya función y que haya estética. Bien, ¿qué características comunes tenían estos sistemas de implantes? Pues al principio, una característica común, que era la unión o la conexión implante-pilar. Cuando la conexión implante-pilar era de inserción cónica pura, como por ejemplo el caso de Bacon o de Leone, con un cono de fricción funcionaba así. Pero cuando habían conexiones cónicas no tan pequeñas de angulación, sino conexiones de 6, de 12 milímetros de ángulo de conexión, nos encontrábamos con los mismos resultados. Porque una de las claves era que en esa conexión no hubiera microfiltración. Ningún tejido, mejor dicho, ningún tejido orgánico se adhiere a una superficie contaminada. Por tanto, es lógico pensar que todas aquellas conexiones que tienen caras planas y que no son estables biomecánicamente tienen un gap, y ese gap se coloniza en mayor o menor proporción determinado por la patogeneidad de las bacterias que tiene propiamente cada individuo y cada persona. Por tanto, no me vale el decir, es que yo he puesto hexágono externo y no tengo ningún problema con muchos pacientes. Bueno, no tienes problema puede ser por muchos factores. Entre otras cosas porque hace muchos años, cuando
yo empecé a hablar de la fractura y de la inestabilidad mecánica de las conexiones de hexágono externo, a nadie se le aflojaban los tornillos. A nadie. Yo preguntaba, ¿a quién se le aflojan los tornillos? Oye, a nadie, tú. A mí no. ¿A ti? No, tampoco. Y en cambio aflojaban a todo el mundo porque, como Dalmau, los técnicos de laboratorio estaban cansados de repetir trabajos por aflojamiento de tornillos y era un problema acuciante. Por eso he comentado antes que hemos de ser cautos con las opiniones, incluso me atrevo a decir, de líderes de opinión. Hemos de ser muy cautos. Bien, como digo, no había que ser Sherlock Holmes ni tener las lupas tan bonitas que nos han regalado los amigos de Implant Detective para darse cuenta que en todos estos casos había un factor común, que era, como he dicho, la conexión estable con sellado bacteriano, el implante unitario que no iba ferulizado, que eso es un tema también controvertido que espero que haya salsa, el pilar Romo sin aristas, que lo ha descrito el doctor Antoiana, y que no hubiera cemento en esa zona crítica. Todos estos son factores que pueden afectar o que nosotros detectamos como factores inflamatorios en la zona crítica. ¿De acuerdo? Aquí vemos una radiografía con la lupa señalando la zona crítica de transición. ¿Qué factor común existe? Pues aquí es una conexión estanca, es un cono de fricción que no permite ningún gap, el pilar redondeado y la corona con cementación extraoral. Porque una de las ventajas que permite el sistema concretamente Vicon, es cementar extraoralmente. Tiene muchas otras ventajas y también tiene inconvenientes, evidentemente. Pero una de mis ventajas predilectas del sistema es la cementación extraoral. No hay ningún factor irritante en la interfase esta. Esto hace que los tejidos se adhieran y que se estabilicen con el tiempo. Más imágenes con diferentes, vuelvo a repetir, diferentes sistemas, observar que estas papilas que se crean alrededor de los implantes es imposible crearlas ferulizando. Este tejido, una de las claves es que van coronas unitarias individuales, que esto, yo si me tuviera que poner implantes, si me faltan 3 piezas, me pongo 3 implantes. Eso de los puentes, bueno, entonces la excusa, ¿cuál es la excusa? No, es que el puente, como son 2 implantes, les saldrá más barato. Falso. Yo a mis pacientes les cobro igual si son 3 implantes que si un puente de 2 piezas. Y evidentemente todos eligen los 3 implantes. Pues pueden pasar el hilo, el mantenimiento es mucho más fácil, la longevidad es muchísimo más, el mantenimiento es mejor, o sea, todos son ventajas. La única desventaja, que no hay mantenimiento y entonces mis ingresos disminuyen, sí, claro. Es la desventaja, pero sí, perdona, dime. Perdona, lo típico de lo del implante del medio, el problema del implante del medio que pierde hueso y demás. El problema, esto es un tema biomecánico, yo personalmente no uno más de 2 implantes, o sea, como mucho, en rehabilitaciones completas utilizo tramos de 2 implantes para puentes de 3 piezas. Porque ferulizar más de 2 implantes a mí me ha dado muchos problemas. Siempre hay uno que hace de fulcro, y en ese que hace de fulcro se produce compresión por un lado y tensión por el otro, y el tensionado es el que sufre, porque los tejidos, en general, los tejidos no quieren tensión. Compresión sí que les va bien, comprimir, en la forma fisiológica,
pero lo que no toleran bien los tejidos, tanto los duros como los blandos, es la tensión. Bueno, como he dicho, diferentes sistemas de implantes, la situación debido a esa ausencia de factores irritantes es la que es. También os he de decir que estos casos son antiguos. Yo ahora no cometo esta iatrogenia, porque yo aquí, para hacer la foto, cometí en su momento iatrogenia. O sea, porque me vi en la necesidad de demostrar que esto pues iba bien. Ahora no lo hago, no desmonto. Mis pacientes, cuando vienen a revisión, los que vienen, se hacen una higiene y la higiene no se toca nada, se hace una higiene normal y corriente, mantenimiento fantástico. Bueno, y entonces fuimos avanzando. Sí, perdona. Entiendo que ahora no se le aflojan los tornillos a usted. No, sí hay sistemas que van con tornillo, pero si, por ejemplo, los sistemas que van con tornillo, si aplicas el torque con la llave dinamométrica apropiada, por ejemplo, que son aproximadamente, hay algunos que son 20 y otros 25 newtons, no hay absolutamente, yo al menos no tengo absolutamente ningún aflojamiento, pero por un motivo mecánico y físico, porque el cono, como son todo conos de inserción, el que contiene la fuerza, el que da estabilidad, es el cono. El tornillo solo hace que fijar o retener, es un tornillo de retención, pero toda la fuerza la absorbe el cono. Sí. Hay una cosa que no entiendo. Estabas comentando que cuando haces estructuras de 3 piezas, 3 implantes, no te gusta celulizar porque aparece el fulcro y puedes... ¿Pero por qué? O sea, si haces una estructura 100% pasiva también. ¿Por qué existe ese fulcro? ¿Por una falta de pasividad o por qué? Sí, porque para mí el ajuste pasivo, ya tuve alguna discusión con el... hace muchos años. No te rías. Ya tuve alguna discusión con un compañero de mucho prestigio, al que respeto muchísimo, pero que, él lo basaba todo en el ajuste pasivo. El ajuste pasivo no existe, es una quimera. El mejor ajuste pasivo que hay es el implante unitario. Es el mejor ajuste pasivo. Todo lo demás, como definición de ajuste pasivo, que es que toda la superficie de la prótesis entre y apoye exactamente igual. Pero es que ni con los hexágonos de 0,7 eso. ¿Ni con sistemas de CAD? Ni con sistemas de CAD. No hay ajuste pasivo. Y no existe, es una quimera. Y en el supuesto caso de que existiera, existe estáticamente. Pero es que aquí somos dinámicos, aquí estamos en función, es dinamismo, no es estático. No podemos llevar un concepto que pertenece a eso, al yeso, a un tejido inorgánico, compararlo a un tejido orgánico. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Aunque no creas en el ajuste pasivo, haces tu radiografía para comprobar que haya un ajuste real. Claro. En unitario sí cree en el ajuste pasivo, ha dicho, ¿verdad? Sí, claro. En unitario es el único ajuste pasivo que puede entenderse como tal, y dependiendo también de la fabricación, claro. O sea, los componentes han de tener un nivel de tolerancia en la fabricación mínima. Pero yo hay una cosa que no entiendo en eso que has dicho. No. Hola. Sí, te oigo. Bueno, bien, lo de atrás. Como ha dicho que el ajuste pasivo usted cree que en unitario sí existe, yo solo lo creo si no hay dientes adyacentes, pero en el momento que haya puntos de contacto con piezas adyacentes, creo que esa pasividad también se rompe, con lo cual en teoría tampoco existiría el ajuste pasivo. Es que yo he dicho... Enric, por favor, ¿nos puedes decir qué se ha preguntado para poder saber qué es lo que pasa ahí? A ver... No, que repítelo tú, Enric, y ya está. Me preguntan... Bueno, la pregunta
La pregunta es que, primero, tengo que rectificar porque yo no he dicho que el único ajuste pasivo que existe es el unitario, no, yo he dicho que es el mejor. El mejor, pero que no es el único, es decir, a ver, el ajuste pasivo, el mejor es el unitario, porque todo lo que sea ferulizar, tienes más, cuantas más piezas ferulices, más riesgo tienes de que hayan desajustes. Los puntos de contacto, una vez instalas la prótesis unitaria, los has de controlar tú, evidentemente. Los has de controlar y dependiendo de si tú quieres ajuste de contacto más o menos, pues más íntimo o menos íntimo, área o punto, entonces ya depende de ti. Pero no es, eso es un factor que no depende del ajuste pasivo entre la prótesis y el implante. ¿Me explico o no? Sí, lo que pasa es que, vale, luego se lo veo. Vale. Ya. Bueno, y voy a insistir un poquito en lo que te está preguntando Jorge. Si el ajuste, supuesto ajuste pasivo, se produciría igual en cualquier tipo de conexión, es decir, da igual que sea interna, externa o tocónica. Es decir, ¿en cuál habría de esas tres conexiones más ajuste pasivo y en cuál más tolerancia? En el hexágono externo universal, está claro. Más tolerancia, más ajuste pasivo. Está claro. Y en una conexión interna clásica, tipo Nismi o Zimmer, y un cono, no ya el cono de Beacon, de vino. Sí, sí, el de Beacon mismo, De sí. Beacon. Y un cono Astra, es decir, el Astra son 22 grados total, o sea, un ángulo de cono de 11. Y Sí. el de Beacon son 5, ¿no? Una cosa así. No, 1,5. 1,5. 1,5, 3. Sí. ¿No? Entonces, en esos dos, ¿cuál piensas tú que habría mejor ajuste pasivo? Pero el ajuste pasivo, ¿te refieres El ajuste pasivo del pilar al implante? con la conexión del implante, sí. Depende de la fabricación. Es que depende de la fabricación. El pilar lo fabrica la misma casa que fabrica el implante. En función en función de las máquinas. No sé si está alguien aquí, un compañero que el otro día estábamos discutiendo esto en el plan de tesis, precisamente. Entonces, cuanto más larga sea la conexión, Sí. para que haya ajustes, tiene que haber más conicidad, o sea, ser menos conomorse. Evidentemente, pero esto vuelvo a repetirte, es que para mí es un problema de fabricación. Vale. Es más fácil, para entendernos, es más fácil fabricar con una tolerancia pequeña un cono de 45 grados como Bego, por ejemplo, Zimmer, Ya está, sí. y es más difícil, cuanto menos ángulo, más difícil es la producción, Eso. porque las tolerancias son menores. Es decir, por ejemplo, Beacon o Leone, las tolerancias son mínimas, porque es que si no, no entra, ni ajusta. Claro, pero ahí yo quería enlazar con, y yo a lo mejor estoy monopolizando mucho esto, con lo que decía Jorge. Es decir, cabrón. Es decir, por eso tú cuentas que prefieres hacer un puente, o sea, unitarios. Sí. Pero si yo tengo un cono más ancho, más de 22 grados, Sí. no de 3,5, yo entiendo yo, sé que yo de ingeniería cero, sería más fácil conseguir, un ajuste pasivo, un asentamiento. Una estabilidad, una estabilidad. Una estabilidad. Sí. En un puente sobre 2 implantes y 3 piezas. Más fácil en uno de 22 grados que en uno de 3,5, por ejemplo. Pero Y es muy interesante. Te levantas. Que salga aquí también, que salga aquí. No. A ver, la charla es tuya, Enric. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Yo creo que es diferente el que una prótesis acabe ajustando que un ajuste pasivo. El ajuste pasivo es prácticamente dejar caer la prótesis encima de los pilares
y que acabe encajando, nada de hacer las maniobras aquellas de tornillo el de atrás, luego el tornillo del otro lado, para que acabe ajustando con tensión. Eso no es ajuste pasivo. Entonces, en prótesis como las de Enric, en unitarios con cono Morse, o sea, en un unitario ajustará siempre sin tensión, porque no hay nada al lado que le provoque tensión. Y en cuanto a lo que ha dicho el compañero de la tensión que pueda provocar los puntos de contacto, puede ser un movimiento ortodóntico, pero es una tensión que dura nada. En el implante no hay. Si son dientes, ¿no? A ver, el movimiento ortodóntico del implante es algo que se ha dicho, que ha habido alguna publicación, que los implantes también se pueden llegar a mover y tal, pero en fin, cuando entra al punto de contacto el paciente lo nota y al cabo de 5 minutos ya no lo nota. No hay tensión ya. Si es su diente, claro, si es su diente. Ah, si es entre implantes. Ahí es donde ibas tú. Ah, amigo. Es que el otro se mueve, claro, un movimiento ortodóntico. Eso es un tema del laboratorio, evidentemente, y control de puntos de y del contacto. control de punto de contacto. Desde luego más complicado, Claro, por ahí es supuesto. donde quiero llegar yo, que eso puede, si la inserción fuera completa. Claro. Si la inserción fuera completamente vertical. Levántate tú también, coño. Si la inserción fuera completamente vertical y no hubiera. Creo plenamente en la pasividad que dice. Pero al momento que tiene un poco de presión con los no voy a decir dientes porque al final el movimiento ortodóntico lo va a mover. Ortodóntico. Pero si lo que tiene al lado son implantes, no va a producir ninguna movilidad y esa presión del punto de contacto, que es muy difícil de conseguir y es una batalla que tenemos día a día, puede desestabilizar que no entre tan verticalmente como inicialmente lo teníamos planificado. Ahí. Esta es una realidad, por eso te he comentado que el tema de los puntos de contacto es algo que tenemos que controlar nosotros. Depende del laboratorio, evidentemente, pero cuando recibimos las prótesis, tenemos que tomarnos el tiempo suficiente, recalco, el tiempo suficiente como para chequear todas esas variables. Pero es algo que ya depende de mí. ¿Algo más? ¿Seguimos? Bueno, y ahora estableciendo un paréntesis en toda esta, en la pregunta del para qué o por qué, estableciendo un paréntesis, el paso siguiente fue plantearnos que cómo era posible que todavía, y esto hablo de hace pocos años, porque lo de los pilares y todo esto empieza a tener un poquito de preponderancia en tiempos hace poco, vaya. Entonces, el objetivo de casi todos los implantólogos, o de casi todos los que nos dedicábamos a esta bendita profesión, era conseguir la osteointegración. Eso era el objetivo. Hostia, si consigo que se integre, salvado, ¿no? Bueno, claro, siguiente paso, dijimos, bueno, a ver, tiene que haber la osteointegración evidentemente, pero aspiramos a más. Aspirábamos a que esa osteointegración, mejor dicho, esa periointegración se manifestara a través de que la conexión implante-pilar fuera estanca, fuera o tuviera la propiedad de estabilidad y que diera sellado bacteriano, que no pudiera ser el implante y el pilar, pudieran ser un reservorio para las bacterias. Esto también lo conseguimos con todos estos sistemas que os he comentado, y enlazo, antes de continuar, no sé quién ha preguntado antes, con la intervención del doctor, ha preguntado que le diera los criterios o la marca de implantes que funcionan. ¿Quién? Sí, no. Bueno, pues, no, muy bien. Sí, está muy bien la sugerencia. Mira, nosotros en la universidad publicamos, que además fue primer premio de SEPES, no me acuerdo qué año, hace muchos años, precisamente motivado o preocupados por esta situación de tantos implantes, unos criterios de selección de un sistema de implantes. Y el primer criterio que nosotros considerábamos era la conexión. ¿Puedes pasar otra vez? El criterio que considerábamos era el primero en la selección, Y me parece que eran 11 criterios
y en el número 10 estaba el precio. O sea que habían, el primero, indiscutible la conexión, segundo, el tratamiento de superficie, el tercero, la versatilidad protésica, cuarta me parece que era, ahora hablo de memoria y hace muchos años, la ergonomía quirúrgica, bueno, una serie de factores. Y como factores que chocaron fue el precio que figuraba entre los últimos lugares y visitar la fábrica donde se producían los implantes. Yo no he puesto ningún sistema de implantes que no haya visitado la fábrica. Desde el año, no quiero mentir, porque antes del año 2000 sí que puse algunos implantes que no había visitado la fábrica. A partir del año 2000, todos los implantes que he puesto, los sistemas, yo he visitado la fábrica. Y si algún sistema no ha querido que la visitara, no lo he puesto. Porque quiero ver lo que yo pongo a mis pacientes. Lo quiero ver. Es como cuando vamos a un restaurante y vemos la cocina, que hay un cristal y vemos la cocina allí todos blancos, impolutos. Pues yo como muy a gusto allí. Si no veo la cocina o voy al baño y veo una cocina ahí oculta y mugrienta, pues, hombre, pues me voy, ¿no? Pues yo quiero ver cómo fabrican los implantes. Bueno, y continuando, por último, el desafío que nos pusimos también era que queríamos que en la interfase del pilar con la corona no hubiera tampoco ningún factor irritante. Factor irritante podía ser el colado, una corona colada, el cemento, las ranuras que quedaban en ese espacio en la entrega entre el pilar y la corona, y todo esto lo resolvimos en un principio con el sistema Vicon, que, como veis en esta radiografía, fundíamos un policerámico, que era, puedo decir marcas, ¿no? Porque además ya va tan bien que ya no lo importan. Esto suele pasar. Funcionaba tan bien, Habla de lo que quieras. Hombre, ya, pero que a veces... Pues bueno, el Diamond Crown. Diamond Crown, un policerámico que lo fusionábamos al pilar macizo de Vicon y obteníamos estos perfiles sin absolutamente ninguna ranura. Bueno, a esto le llamamos, no lo queríamos llamar 3i, porque es una marca de implantes que precisamente no era de esta filosofía. Entonces, es un concepto de triple integración. Triple integración a 3 niveles: osteointegración, conexión y más arriba en la parte gingival de la corona. Bueno, y ahora diréis, ¿y este tío? ¿A qué viene esto? Bueno, yo solo os voy a hacer una pregunta. ¿Los jugadores de baloncesto son altos porque juegan a baloncesto o juegan a baloncesto porque son altos? Podéis bailar si queréis, ¿eh? Bueno, a ver, pregunta, respuestas. Dígame, caballero. El caballero del fondo, con barba tupida. A ver, un segundito. De pie y te presentas. Buenos días, soy Darío Castro. Respecto a los implantes Vicon, ¿qué opinas de la corona integrada en el pilar? Que lo has tratado. Sí, fantástico. Sí, es lo que os he comentado antes. Efectivamente. De la fusión del policerámico en el pilar. Sí, y ¿la corona integrada en el pilar es de composite o de qué es? Es un policerámico más que un composite porque tiene una carga inorgánica de óxido de sílice muy importante. Era del 89 o 90% de carga inorgánica. Y eso además sí una matriz. Y además tenía una matriz, o sea, tiene, porque en Estados Unidos todavía existe.
tiene una matriz que no es ni un UTMA ni es un TDA, un TDA no, un TEGMA ni un BISC-MA. Es una matriz exclusiva de este material, que es un poliepoxifenólico, algo así. Pero ¿se llama trinia? No. No. El trinia es como un PIC, es un material diferente. Vale. El trinia es un material diferente. El trinia no tiene nada que ver con el Diamond Crown. Vale, bien, gracias. Bueno, No han acabado, ¿no? ¿No he acabado qué? La presentación, no. Sí, sí, acabo. No. Si quieres me voy. ¿Tanto te estás aburriendo? No, Que la pregunta, a ver, te traslado la pregunta. Ponme, por favor, el baloncesto. A ver, la pregunta. A ver, ¿nadie puede responder a esta pregunta? Dime. Realmente pienso que José, micro. Los jugadores de baloncesto está claro que no son altos porque juegan al baloncesto. Porque les crece el cuello a las jirafas porque tienen que comer arriba. Pero, ¿en cuántos años? ¿En cuántos años de evolución? Quiero decir, son unos cuantos años de evolución. A los 15 años yo conozco a alguna gente que juega al baloncesto que mide 2,14 m. Pues que me dé la receta para yo crecer un poquito más. Entonces, yo creo porque lo tienen más fácil. Más fácil. Los jugadores de baloncesto son altos y supuestamente lo tienen más fácil porque el lanzamiento lo hacen desde menos distancia. Pero sin embargo luego hay otra... pero sin embargo... Es mi punto de vista. Que las metan o no. Hombre, pero si no metes una canasta no te vas a dedicar al baloncesto. No. En principio los niños cuando a ver, en principio esto pretende ser un ejemplo, quizás poco afortunado, pero pretende ser un ejemplo de cuando tú vas a una escuela y son niños de 9 o 10 años y dices, ¿quién quiere jugar a baloncesto? Luego pasa el que se dedica al fútbol, el responsable del fútbol, luego pasa el responsable del béisbol. El primero que pasa es el que se lleva a todo, porque los niños quieren jugar. Entonces, si ese niño, en lugar de jugar a fútbol, juega a baloncesto, será más alto seguro. Porque es la talla genética, que evidentemente priva, pero hay un porcentaje, que esto está referenciado y está publicado, hay un porcentaje de más o menos 10 centímetros que pueden si estimulan las epífisis de crecimiento. ¿Cómo se estimulan las epífisis de crecimiento? Saltando. Por eso, ¿cuál es la tribu más alta de África? Cuando todos son así. ¿Cuáles son? Los Masái. ¿Por qué? Porque están todo el día danzando y sus danzas es alcanzar el cielo. Y son largos y delgados. Me lo podías haber dicho antes, coño. Bueno, mira. Oye, pero mira, Enrique, yo te voy a decir una cosa. Lo que voy a decir es una chorrada, lógicamente, ¿no? A ver, eso de que son más altos o no, esto es como estos que corren, los que son atletas de Kenia y por ahí, ¿no? Claro, pero ¿por qué corren esos tanto? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Oye, ¿pero por qué? Paco. No tenéis ni idea. Paco. A ver. ¿Sabes por qué corren tanto? A ver, dímelo, porque yo sí. Porque van al colegio corriendo y tienen que hacer travesías de 20 kilómetros. Porque los leones van detrás de ellos. También. Y desde muy pequeñitos desarrollan esa capacidad. Sí, eso es verdad. Esto lo que pretende es hacernos reflexionar sobre
lo que podemos hacer nosotros, como profesionales, en los maxilares. Esto es abrir la mente, al menos es el objetivo, para ver lo que podemos hacer. Sencillamente, esto no es más que el reflejo de la ley de Wolf. Los jugadores de baloncesto son más altos porque están saltando continuamente. Estamos hablando de jugadores de baloncesto que empiezan a los 9 años y son profesionales o tienen un recorrido de mínimo 15 años de actividad. ¿Qué sucede? Que a través de ese salto están estimulando las epífisis de crecimiento y eso se suma a la talla genética. No es más que la ley de Wolf. La ley de Wolf es el órgano, perdón, la función hace al órgano. ¿De acuerdo? Entonces, a través de este planteamiento, también introducimos, mejor dicho, nos adentramos un poco más desde un punto de vista neutro, no desde el punto de vista que nos da la industria, que nos hace ver que los huesos son así de anchos y los implantes de tulipa se pueden colocar perfectamente, pero esto no es real, porque los huesos no son anchos. Entonces nos hizo adentrar un poco más en el metabolismo del hueso. Y entonces comprobamos que el metabolismo del hueso es una homeostasis, o sea, se produce un equilibrio entre factores mecánicos y factores metabólicos. Todos los factores mecánicos, evidentemente, que intervenían a favor del hueso o a favor del metabolismo, favores mecánicos que intervenían a favor significa que estoy saltando, pero estoy saltando de una forma con unas cargas fisiológicas, con cargas fisiológicas. Todos aquellos mecanismos, o mejor dicho, factores mecánicos funcionales, van a favor de la posición de hueso. Es decir, que todos aquellos factores mecánicos lo que hacen es sumar hueso, en principio, o estimular al hueso. En cambio, aquellos factores metabólicos que podrían ser perfectamente los factores inflamatorios de la interfase o de la zona crítica, todos esos factores metabólicos son bioquímicos y son metabolitos bioquímicos que producen o que tienden a la reabsorción. Esto es un mecanismo que se produce en equilibrio. En equilibrio significa que el hueso se remodela, primero con los osteoclastos, reabsorben hueso y se añade hueso nuevo. Cuando se rompe ese equilibrio, que se rompe por los factores metabólicos, es cuando perdemos hueso. ¿Y qué sucede en la zona crítica? En esta zona crítica, que aquí no veo muy bien porque está en amarillo, la zona de la lupa, ¿qué sucede? Que intervienen factores mecánicos y factores metabólicos, irritantes, que los hemos descrito. Por tanto, si nosotros somos capaces de exterminar o de eliminar esos factores metabólicos de la zona crítica, bacterias, cemento, desajustes, ranuras, si somos capaces de eliminar y nuestros implantes o nuestras restauraciones sobre los implantes están bien cargadas, con cargas funcionales, conseguiremos que nuestras restauraciones puedan regenerar hueso con la simple masticación. Y aquí, este fue el primer hallazgo que tuvimos con respecto a esta hipótesis o teoría. Es una paciente joven que vino con ausencia del molar, con abscesos repetidos, a destacar que hay una ausencia de cortical. Colocamos un implante impactado con nula estabilidad primaria, que también esto daría para hablar 3 años de la estabilidad primaria, que es un concepto absolutamente para mí erróneo, pero bueno. Este implante lo puse con los deditos, buen coágulo, pero con los deditos. Cerramos, poscarga a los 90 días, pero este implante, como ya teníamos esa sospecha o esa hipótesis,
lo colocamos justo en el eje donde percutía la cúspide de trabajo del diente antagonista, en este caso del molar antagonista. O sea, este implante no está en el punto medio exacto, está donde nosotros comprobamos con el encerado que ocluía la cúspide antagonista del diente. Como no teníamos los pilares que luego nos han fabricado, construimos un pilar en el laboratorio con la forma de copa o forma paraboloide. ¿Para qué? Para que el pilar no descansara solo en el implante, sino que tuviera un descanso implanto mucoperióstico. Porque es la manera, como los jugadores de baloncesto, que con la propia masticación se produce una mecanotransducción que consiste en convertir un fenómeno mecánico de carga fisiológica en una señal bioquímica, porque la capa interna del periósteo está llena, es una capa osteogénica, está como allí, están todos en línea están esperando a ser estimulados. Si no los estimulamos, pues eso queda ahí indemne, no estamos favoreciendo la posición de hueso. Cualquier factor inflamatorio redundará en el equilibrio, que el equilibrio se marche hacia la reabsorción. Por tanto, al cabo de 180 días obtuvimos esta imagen, que vosotros consideraréis si hay cambios o no hay cambios. A mí me parece que sí, no sé desde allá atrás cómo se ve. El primer cambio es la densificación perimplantar del hueso preimplantar. El segundo cambio es la sensación, digo sensación porque esto no lo puedo mostrar científicamente, perdonar, la sensación de que aquí había actividad. Hay actividad. No puedo decir o no puedo aseverar que hay una cortical definida, pero sí puedo aseverar o puedo asegurar que aquí hay actividad. Y sobre todo, lo que sí puedo asegurar, porque lo he visto, es la salubridad y la longevidad de esta restauración. Esta chica, desgraciadamente, se fue a vivir al extranjero y no he podido, a pesar de muchos intentos, poder hacer el seguimiento. Entonces la disquisición viene, o la controversia viene en diferenciar. ¿Qué pretendo yo con enterrando los implantes? Primero, el grosor biológico, como hemos comentado, y después estimular, a través del pilar, estimular toda esa zona crítica o esa zona perimplantar para que haya eso, aporte sanguíneo, que es la base del éxito, y la mecanotransducción. Si comparamos ambas situaciones, nos damos cuenta que en la situación clásica, el implante crestal, la corona y el pilar solo tienen la posibilidad de descansar en la plataforma del implante. Por lo tanto, hay estudios muchísimos estudios que convienen que las tensiones se producen en la zona pericortical. ¿Qué sucede cuando hay tensión en la cortical? Que se reabsorbe, porque la cortical no tiene posibilidad de remodelación. El único hueso que tiene posibilidad de remodelarse es el trabecular. Por tanto, y paso al siguiente supuesto, si yo entierro el implante y mi pilar descansa sobre el implante y sobre la cortical, mejor dicho, sobre el mucoperiósteo y la cortical, estoy consiguiendo dos cosas. Primero, aumentar el grosor biológico en 3D y estimular el periósteo y reducir la tensión en la cortical. Dígame. Sí. A ver, sí se oye, ¿no? No sé si os habéis fijado muchas veces que en los implantes de hexágono externo, o yo he sido el único que los ha visto, a
a colación de lo que dice Enric. ¿Veis todos el de la izquierda? Ese, si yo tuviese que pensar algo, es un implante de 3,75 con plataforma 4.1. Es un original fixture de Branemar de 3,75. Bueno, le falta el agujero. La cuestión es, todos los implantes de hexágono externo, aunque tenemos a Carmelo Alustiza que nos lo puede decir mejor, que le tenéis ahí en el medio, yo todos los que he visto y todos los que he puesto, el hueso se me queda, con permiso, aquí. ¿Habéis visto algo diferente a eso? ¿Por qué? Pues es lo que dice Enric, que toda la tensión que se ejerce sobre la cortical hace que se remodele. O sea, ese pico de ahí es la filosofía en contra de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Se remodela por debajo. ¿Quiere decir que eso es... ¿Se me oye? Sí. ¿Quiere decir que eso es malo? No. Simplemente está buscando su sitio el hueso, porque si a ti te están pegando collejas todo el día, al final te apartas hasta que no te peguen collejas. Pero... Sí, venga, va, dale. Pero, si ese implante tú, por casualidades de la vida, lo entierras, pasas un poquito la cortical y puedes hacer un cambio de plataforma sobre ese implante, 3i conexión externa 5 milímetros que comparte plataforma con 4.1, ¿os habéis visto lo que pasa? ¿Qué pasa? Acabas de dar, o sea, en principio, aquí decíamos hay más factores que el biomecánico, y es el espacio biológico, Eso es es. el cierre, es aislamiento. El aislamiento puede ser vertical, clásico, o horizontal, cambio de plataforma. El tema es que, por ejemplo, lo iba a decir después, pero ya que estoy, lo comento. Yo soy de enterrar los implantes como Enric, los voy a buscar en ascensor, abajo de todo. Porque la tensión se reparte mejor en el hueso esponjoso y es el único capaz de remodelarse. Por un tema que no vamos a entrar aquí, incluso de composición del hueso, ¿no? El módulo de Young es diferente, etcétera. Entonces, claro, algunas veces me dicen, entonces, ¿para qué caray sirve el cambio de plataforma? Si tú entierras el implante y realmente lo pones por debajo del hueso, por lo tanto, la mucosa ahí no se va a coger. Bueno, es que hay un concepto del cambio de plataforma que nadie cuenta, y es que es, para mí, muy importante, sobre todo cuando enterramos los implantes. Y es que este cambio de plataforma sirve para distribuir mucho mejor las tensiones en mayor superficie del implante, no solo en los 8 primeros milímetros. Y eso es un ejemplo muy claro, las columnas, por ejemplo, que están sosteniendo las vías del AVE. Son unas columnas enormes, pero que en el punto donde conectan con la superficie que pasa por encima es muy pequeña. Esto es un cambio de plataforma, que en ingeniería no sé cómo coño le llaman, pero que sirve para distribuir las tensiones a lo largo de toda la superficie. Y en lo que tú decías de la reabsorción en los implantes de conexión plana y colocados a nivel de la cresta es, primero, por un problema biomecánico, porque hay micromovimiento. Como hay micromovimiento, imposible que el tejido deseado se coja sobre el pilar. Por lo tanto, hay una reabsorción por una necesidad biológica de aislar de arriba abajo. No sé si tú, Juanma, tenías algo más que decir. Yo es que Enric ha estado hablando de conceptos que a mí se me escapan. Es decir, yo me da la sensación de que no tengo ni idea Ahora. Ah, que lo tengo. Gírale, Juanma. Hola, sí. Sí, bueno, es que hay conceptos... Sí, bueno, yo es que hay conceptos que se me escapan. Es decir, tú has estado hablando del baloncesto, yo creo que la historia es diferente del baloncesto, es decir, los bajitos nos juntamos para jugar al fútbol, los altos estaban mirando y se tuvieron que inventar otro deporte para jugar. También es cierto que si hubiese sabido lo de los saltos, ya lo he dicho antes, lo hubiese hecho, ¿no? Lo hubiese abandonado el fútbol. ¿Qué ocurre? Hay conceptos, tú has hablado de conceptos de carga, es decir,
controlar una variable que me parece muy difícil de controlar, que es una carga, el cómo hacer que esa carga sea estimulante. No sé cómo hacerlo, me explico. ¿Cuándo paras tú de saltar para que ese salto sea beneficioso y no sea contrario? Es decir, no te fastidie las rodillas. Aquí pasa lo mismo, es decir, ¿cómo haces tú que cómo controlas una oclusión para que sea estimulante para ese hueso, donde hasta ahora todos hemos creído que los conceptos mecánicos de presión, si hace algo, es negativo, es reabsortivo, mientras que es el metabolismo posiblemente el que juegue a favor de la biología para defenderte de ese contacto mecánico teóricamente malo. Es decir, fíjate, has cambiado un poco todo el concepto. Entonces, claro, tú utilizas un sistema con una filosofía que es filosofía cónica, con la cual estoy de acuerdo, pero es una conicidad pura, de fricción, que te obliga a restaurar en unitarios, a tener un control. Es muy difícil hacer un puente con dos conos. Es con un enchufe. Sí, pero no de conexión directa. O sea, tú ya cementarías externo, no podrías llevar la corona directamente cementada con el pilar. Pero en un puente, claro. Pero por eso, es decir, es un sistema que casi te obliga a diente por implante, ¿no? La gestión de esos puntos de contacto, Enric, es muy complicada para el dentista general. O sea, los sistemas de implantes, como hemos estado diciendo al principio, ya ha dicho Antonaya, posiblemente ellos intentan que su producto sea lo más universal posible y generan diseños, conexiones y formas de utilizarlo para la gran mayoría de los dentistas. Esta manera de funcionar posiblemente sea, yo no te digo que no, sea la ideal, pero limita mucho las posibilidades de restauración porque hace que tu grado de exhaustividad, de control de variables a veces incontrolables, de tensiones sobre tejidos, etcétera, etcétera, es muy teórico. Yo no sé si en ese implante que tú has sacado, si lo hubieses dejado sin carga, a lo mejor también había regenerado. ¿Me explico? ¿Cómo? No lo sé. Son conceptos que yo, estando de acuerdo con lo que estamos diciendo de David, de que enterrar el implante, estoy totalmente de acuerdo, siempre asociándolo a conexiones internas con cambio de plataforma, de acuerdo. Pero a partir de ahí, pues que además es muy filosófico. Está bien, ¿eh? La filosofía. No. A ver, la filosofía también sería un punto a la hora de elegir implantes, filosofía. Yo soy de filosofía de conexión externa. Pues ya está, perfecto. Bueno. Yo hasta ahora lo que intento explicar es el cómo, o sea, estamos para qué y cómo yo y mi equipo hemos llegado a estas conclusiones que aún falta unos pequeños detalles por desarrollar. O sea, no solo depende de enterrar los implantes y del cambio de plataforma, es vital, desde mi punto de vista, claro, vital el paraboloide elíptico que descanse sobre la mucosa. Vital. Evidentemente, el protocolo, que luego veremos más detalladamente, evidentemente el protocolo, como la mayoría de protocolos, no es universal, como tú bien dices. No se puede utilizar para todos los casos. Pero sí que al menos yo, lo utilizo para la mayoría de casos. Porque los pacientes que me vienen a la clínica últimamente, pocos son los que tengo que hacer rehabilitaciones completas. ¿Qué es lo que me viene a mí a la clínica? Y supongo que a los más jóvenes también les viene este tipo de paciente. El paciente que le falta una pieza, le faltan dos, le faltan tres. Son edentulismos parciales. Entonces, esa cantidad de edentulismos parciales que nos llegan a nuestra clínica, yo los contemplo siempre con este protocolo. Otra cosa es las rehabilitaciones completas, que entonces tengo diferentes formas de enfocarlas. Con un mismo factor común, que es el que tú dices, enterrar el implante, cambio de plataforma, pero dependiendo del paciente, dependiendo del caso, procuro no ferulizar nunca toda una arcada. Procuro.
A veces lo consigo y a veces no lo consigo porque el paciente me dice, yo lo quiero todo unido, como mi primo que le pusieron en otra clínica, le pusieron y lo lleva todo junto y está encantado. Oiga, todo junto, el mantenimiento es más complicado, hay problemas de tensión porque hay siempre un lado masticatorio dominante, un lado funcional dominante. ¿Qué sucede cuando hay un dominante? Pues que hay compresión aquí y hay tensión aquí. Bueno, pues todas estas cosas, si el paciente las conoce, está informado y él firma pues lo tiene que llevar él. ¿Quién soy yo para imponerle un tratamiento determinado? Yo le puedo sugerir, pero no imponer. Es lo mismo que las híbridas. Yo habré hecho dos o tres híbridas en toda mi vida. Yo no creo en las híbridas. No creo. Porque yo si me tuviera que hacer una dentadura no me haría una híbrida. Y mucho menos con hexágonos externos. Yo no me lo haría. ¿Pero por qué, Enrique? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harías? Porque para mí la higiene por mucha higiene que quieras tener, es deficiente, porque el funcionamiento biomecánico, desde mi punto de vista, es incorrecto, y porque he visto muchos casos de híbridas que han habido reabsorciones de huesos en la mayoría de casos que me vienen a la clínica. 20 años haciendo híbridas y siguen en función. Sí. Bueno, bien. Siguen muy bien y no hay reabsorción. Yo solo hablo de mi experiencia, no asevero nada. Yo no me pondría una híbrida. Yo no me pondría una híbrida. Yo creo que el factor... Bien. Porque eran de acrílico, lógicamente el acrílico no dura 20 años. Pero tú cambias la híbrida... Micro, dale el micro a Marisa. Tú cambias la híbrida están todos ferulizados, los implantes están todos ferulizados. A ver, vamos a ver. Yo estoy hablando de ferulizar, que es que yo le llevo dando vueltas, Enric, desde que has dicho ferulizar bajo mi criterio, no. Bueno, depende, o sea, yo en maxilar superior a lo mejor estoy más de acuerdo contigo, pero en maxilar inferior no, por las características que tiene el hueso corticalizado de la mandíbula. O sea, 20 años de ferulizar el maxilar inferior, yo no he tenido mucha pérdida de implantes por sobrecargas, tensiones, tal. Y ojo, también depende de, como hablábamos antes, de cómo está hecha la prótesis, cómo está hecha esa ferulización. Es que me vas en contra de los all-in-4, me vas en contra yo no voy de muchos conceptos. Yo no, a ver, es que me vas perdona Marisa, a ver, yo no voy en contra de nada. Yo solo estoy exponiendo lo que a mí me parece o lo que yo hago, nada más. Yo no estoy en contra de nada, Dios me libre. Yo no soy quien. Yo hablo de mi experiencia. Ni trato de imponer nada, ni trato de explicaros qué es la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Yo os estoy explicando humildemente lo que yo hago y lo que yo creo. Y lo que yo creo. Vale. Nada más. Y solo digo esto, yo si tuviera que venir a ti, sí, a que me pusieras una prótesis, sí, y fuera déntulo, te diría, por favor, no me pongas una híbrida. ¿Por qué? Porque no me gustan. No me gustan, yo no me la pondría. Pero, o sea, tienes que comprender, Rick, que es que la implantología, tú lo sabes, o sea, ha sido vuelvo a ir, vuelvo a volver. Claro. Entonces, claro, empezábamos poniendo 6 implantes en un maxilar, 8 o 10 en otro maxilar, y sí los ferulizábamos. Sí, es que llevan funcionando 20 años y no se han perdido. Pero si no te digo que no, pero evidentemente... Claro. Son, efectivamente, son dos planteamientos diferentes y cada uno tiene que hacer lo que considera que le funciona bien, nada más. Simplemente. Ricard, le quería preguntar, en caso de enterrar los implantes, ¿cómo los entierra? ¿Cuánto los entierra? Porque al enterrarlos asumimos también... vale, que hay mayor bols. Ahora continúa. Sí. Bueno, yo quizás, Enrique, quiero crear un poco aquí la discordia.
Bueno, yo quizás soy más simplista. Creo que simplemente, o yo desde el punto de vista que lo hemos estudiado, depende más de dónde se estabilice esas fibras de colágeno alrededor de ese implante. Vosotros habláis de sobrecarga de hueso, de que cuando conectas el implante se realiza una pérdida ósea. Si tú, por ejemplo, coges un pilar de conexión externa que lo tienes a ras de hueso o a -1 o a la profundidad que tú quieras, simplemente con ponerle el pilar de cicatrización, ese implante ya va a tener una pérdida ósea. O sea, no lo podemos atribuir todo a la carga. Esa es un poco la esta que yo estoy viendo. Entonces, es que yo no atribuyo todo a la carga. Hombre, estás hablando de que tienes Estoy hablando de que el hueso, estoy hablando de que el hueso es un proceso o tiene un equilibrio entre la posición y la reabsorción. La posición, las cargas funcionales, y esto está publicado y descrito de hace muchos años, las cargas funcionales favorecen la posición de hueso y todos los elementos injuriantes que ponemos muchos nosotros conducen a la reabsorción. Y eso se produce, o debería producirse un equilibrio para que eso se mantuviera. Claro, pero la pérdida de hueso la tienes desde el primer momento que tú conectas con un pilar de cicatrización, independientemente de la forma que le des a la prótesis, independientemente de la forma que le des a tu diseño del pilar. La pérdida de hueso la tienes, cuantas más manipulaciones hagas, más... Si continúo, entonces se verá por qué no manipulo los tejidos. Hola, mira, yo soy Carmelo Alustiza. Te quiero hacer una es, en el implante que has enterrado de manera inicial, teniendo en cuenta que la paciente teóricamente tiene que tener un periodonto razonable en el resto de piezas, para estimular el crecimiento del hueso periimplantario, ¿qué tipo de oclusión le das? Un diente. ¿Cómo que? Es decir, es que no, ¿cuántas se corta? ¿A cuántas micras le dejas que coja la corona sobre el implante contra el antagonista respecto a un diente? Es decir, coge un papel de 8 micras, coge uno de 25, coge uno de 45, coge uno de 200. El papel de 8 micras. La diferencia que existe para ti es nada más 8. Es decir, el hueso cede de 10 a 20, el diente cede hasta 120 y le dejas 8 micras solo. No. Pregunto, ¿eh? Sí. A ver, lo básico es que el implante, me estás hablando del caso de regeneración ósea vertical, ¿no? Sí. Del implante con el paraboloide. Sí. Vale. Hay varios factores. Ese pilar estaba recubierto de policerámico, ¿vale? Previamente a la colocación del implante, en el encerado, montamos... O sea, la posición del implante está justo, el eje del implante es justo donde percute la cúspide antagonista del molar, de trabajo, la cúspide de trabajo, que en este caso era la palatina. ¿Ok? El hecho de utilizar el policerámico me da la opción a mí de cuando coloco la pieza, chequear la oclusión, bien con un T-Scan 3, bien con papel de articular, chequear la oclusión. ¿Para qué? Pues evidentemente una disclusión canina, que no hayan fuerzas transversales al eje y que haya un contacto en el eje del implante a través de la cúspide antagonista. ¿Me explico o no? Sí, yo es que estando de acuerdo como estoy en que la carga prematura, la estimulación prematura, que es lo que se utiliza en deportistas para que las fracturas se corrijan en mucho menos tiempo, sí. Con un implante no funciona como tal, con un unitario, si tú le dejas contacto. El problema es ese, es decir, tú no puedes empezar a cargar un implante de la misma forma que un diente, porque según apriete el individuo, y no te hablo de desgastadores ni de bruxistas, con 8 micras vas a sobrecargar ese implante sí o sí. Y vas a dejar todo. Si está en el eje el implante de la cúspide de trabajo, te aseguro que no. Sí, pero el periodonto de un diente cede mucho más que 8 micras. Cede hasta 120 en numeración. El hueso cede 20 y el diente cede hasta 120. ¿Cómo solucionas eso? Es decir, ¿cómo le dejas que tenga contacto estimulante y que no sea desastroso? Pues te lo estoy explicando. El contacto tiene que ser en
el centro, en este caso en el centro, en el eje del implante, dentro de la superficie oclusal, el contacto de la cúspide antagonista de trabajo tiene que caer justo en el eje del implante. Pero con 8 micras. Con el papel articular regular, una vez colocas la corona, ajusto la oclusión con el papel de 8 micras. Vale. Otra pregunta. Si tú no te haces una híbrida en un paciente que tenga una gran reabsorción de todo el proceso dental alveolar, ¿qué es lo que te pones? Implantes cortos. ¿Implantes cortos para soportar unos brazos de palanca hacia la parte delantera? Para soportar unos brazos de palanca no. Para colocar o bien tramos de puentes de 3 o bien colocar locators. Locators para sobredentaduras. Sí. Vale. Vale. O telescópicas. Vale. O prótesis telescópica. Lo que yo intento es que no haya rigidez en el sistema, que sea lo más elástico posible dentro de los márgenes que tenemos, de procurar esa elasticidad o procurar ese módulo de elasticidad. ¿A través de qué? Pues a través de eso, de anclajes, concretamente los locators que a mí me gustan, porque el teflón te da ese margen de elasticidad, y con prótesis telescópicas que funcionan muy bien. El único inconveniente es que son caras. Vale, gracias. Bueno, a ver, continuando. Vale. Hasta ahora hemos visto el por qué o el para qué. Cada uno tiene su opinión y cada uno es libre, evidentemente, de pensar lo que considere oportuno. Vuelvo a repetir que es un protocolo que yo tengo y que a mí me da muchas alegrías y muchas satisfacciones y por eso os lo quiero transmitir. ¿Cuándo? ¿Cuándo enterramos los implantes? Pues primero, cuando el grosor de tejido blando apicocoronal de la zona a restaurar es menor de 4 milímetros. ¿Y por qué hemos fijado esta cifra de 4 milímetros? Pues la verdad, entre 3,5 me es más fácil poner 4 que no 3,5. De manera que seguimos la fórmula profundidad subcrestal igual a 3,5 o 4 menos, perdón, a 3,5 menos el grosor de menos el grosor biológico. Este grosor biológico es prioritario a la longitud de los implantes. Para mí, vuelvo a repetir, para mí, el mantenimiento constante del grosor biológico de 3,5 4 es prioritario a la longitud de los implantes. Significa, pues muy sencillo, que si en lugar de poner un implante de 10 para tener un grosor de 3,5 4, tengo que poner un implante de 6, pongo un implante, o de 8, pongo un implante de 8. Si tengo que poner un implante de 6,5, pongo un implante de 6,5. No me preocupa, siempre y cuando pueda yo diseñar, el propio paciente diseñar el grosor biológico para implantar. Bien, y aquí os muestro la otra causa o cuando, primero tenemos, primera indicación, cuando el grosor biológico es menor de 4. Segunda indicación, en implantes inmediatos post-extracción. Hemos de enterrar los implantes y sobre todo en zonas estéticas. Hacemos la extracción, colocamos el implante. Es muy importante que cuando coloquemos nuestros implantes, si pretendemos enterrarlos, disponer de un sistema que el transportador tenga los milímetros 1, 2 y 3 de referencia para saber exactamente los milímetros a los cuales enterramos el implante, que es uno de los déficits, entre comillas, o desventajas de Vicon. Vicon lleva un transportador que no es milimetrado. Y entonces, bueno, aunque tú hagas el lecho a 11 milímetros y cojas un implante de 8, como es un implante impactado, no sabes, no puedes certificar con números, que has colocado el implante a 3 milímetros de profundidad.
Entonces, estos sistemas, para enterrar implantes, has de procurar que tengan el transportador adecuado y milimetrado. Una vez colocamos el implante, siempre, ya esto no viene al caso porque ya seguro que lo sabéis, siempre procuramos dejar una oquedad o un espacio vacío por vestíbulo. ¿Para qué? Pues para que haya mucho más grosor de tejido blando en la zona estética vestibular. Y colocamos el provisional, que por otra parte es la mejor manera de remodelar los tejidos, haciendo una carga inmediata con un provisional de composite. También enterramos los implantes, aunque no sean implantes post-extracción o sean implantes inmediatos post-extracción, en situaciones de requerimientos estéticos. Y aquí os presento un caso muy curioso que quiero compartir con vosotros para poder analizar un poco más todos estos conceptos, ¿no? En 2006 viene esta muchacha con, había tenido un traumatismo y le habían extraído el diente, el central superior, con un diastema, como podéis ver, un frenillo y un tejido fibroso importante, y un diastema pues, que había que intentar corregir. En aquel momento, pues le colocamos un implante en la zona en la zona del 11, con carga inmediata, y para que hubiera simetría entre los dos centrales, con composite alargué un poquito, ensanché, mejor dicho, el borde mesial del central agonista. La muchacha se fue encantada con su provisional y hasta el 2014 no tuve noticias de esta chica. O sea, no sé quién me decía ayer, no se pueden hacer provisionales tan bonitos porque la gente no vuelve. Bueno, yo no considero que fuera un provisional muy bonito, pero el hecho es que vino después de 8 años con esta situación. Yo no sé si se divisa, yo no sé si se observa desde atrás que la higiene de la paciente no era la mejor, ¿no? Y que ya se apreciaba alrededor de la mucosa, pues del diente implantado o del diente soportado por el implante, una mucositis, ¿no? Bueno, en estas que nos pusimos a proponerle, pues quitar la corona provisional y colocarle unas coronas, una corona de circonio, y en el contralateral colocarle una carilla. De manera que la resultante fue esta. Entonces, otra pregunta. ¿Vosotros creéis que si este implante no hubiera estado sumergido, la situación hubiera podido convertirse en la que es? Es evidente que habían muchos factores irritantes aquí. Aquí habían muchos factores irritantes, claro. Era un provisional. Pero que después de 8 años de llevar un provisional, la encía no haya subido, no se haya retraído lo más mínimo. Hubo retracción por los factores irritativos muy locales. Yo no sé vosotros, yo estoy convencido que si este implante no hubiera estado enterrado, la paciente viene con el metal viéndose en su vestíbulo. ¿Ha destruido? ¿El qué se ha destruido? Se han extruido los dientes de al lado. Bueno, sí, esta chica era joven, no sé exactamente la edad, me parece que tenía 18 años, aquí, en el 2006. Y claro, evidentemente ha habido un movimiento y una erupción de los dientes, es evidente, y el implante y la corona se quedó como estaban.
Y pasamos a la última pregunta, que supongo ya debéis estar cansados. ¿Cómo? ¿Cómo o de qué manera o qué necesitamos para enterrar los implantes? Hombre, lo primero, como os he comentado ya reiteradamente, la conexión cónica con sellado. Fundamental. Si no, no enterramos los implantes, está claro. También consensuamos en que ha de haber un cambio de plataforma. Conexión cónica, sea la que sea, con tornillo pasante o fricción pura, me da igual. Todos los sistemas que tengan una conexión estanca, y que para eso yo creo y os remito a los estudios que a mí me parecen más serios de biomecánica, que son los de la Universidad de Frankfurt a través del doctor Weigel y del doctor Ziprich. Estos analizan todo lo que es el comportamiento biomecánico de muchísimos sistemas de implantes. O sea, yo os remito que si tenéis alguna duda de algún sistema de implantes que no sabéis exactamente, pues no tenemos por qué saberlo, si la biomecánica o la estabilidad biomecánica, mejor dicho, es correcta, os remitáis a los estudios de Weigel y Ziprich. Como digo, el cómo es primero con la conexión cónica y el cambio de plataforma. Además, como también he manifestado anteriormente, es muy bueno tener un transportador milimetrado. ¿Para qué? Pues para cuando estamos insertando el implante, tengamos referencia de los milímetros en relación a la cortical en la que estamos sumergiendo el implante, siguiendo la fórmula que antes he comentado. Evidentemente, si sumergimos el implante, ¿con qué implantes hemos de hacerlo? Con implantes con superficie grabada hasta la plataforma. Y a mí me gusta que tengan un bisel, un pequeño bisel apical. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para que haya la mayor cantidad de tejido blando y duro alrededor del implante de la zona crítica. Dime. ¿Hay algún micro para...? No. En esa cuestión de tratado hasta arriba, si hiciéramos un cuello no pulido, sino simplemente mecanizado, ¿valdría? Sí. Sí, para mí sí. Paco, ¿qué opina? Para mí sí. A ver, perdona, ¿me dejas Sí, acabar? no. O sea, para mí me serviría porque la conexión es estanca. Me serviría. Entonces, en lugar de darle todo el pulido al pilar, le daría una parte del pulido al implante, pero me parece que sería un sistema versátil, porque entonces podrías escoger si lo entierras o no lo entierras. O sea, podría ser un multilevel, por ejemplo, ¿no? Podría ser un multilevel. Está acogido ya el nombre, ¿eh? Multilevel. No, es que esta discusión, esta discusión de los cuellos maquinados, lisos, pulidos, con micorroscas rugosas, con micorroscas lisas. Entonces es una discusión que tenemos entre nosotros cinco pues todos los días. Entonces voy a enlazar un poco con lo que antes decía Álvaro Navajas, que es Carmelo, por favor. Mira, tú te acuerdas, a ver, esto estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? Más o menos. Cuando colocábamos un implante Nobel, de los de verdad, no de la mierda que venden ahora, ¿vale? Entonces, es así, joder, de hexágono externo, el protocolo, que yo no sé por qué, yo no lo he cambiado en mi vida, era siempre sumergirlo, pero sumergir el tornillo de cobertura, es decir, sumergías 0,7 del hexágono y 0,304 del cover screw. Luego eso se cambió, pero pasaba una cosa curiosa y tú lo recordarás. Y esto se lo he comentado yo a David y a mis compis. Dice, tú descubrías eso, lo habías dejado sumergido y curiosamente estaba cubierto
de hueso el tornillo de cobertura. ¿Eso por qué era? Pues seguramente porque el titanio era mucho mejor que el que nos venden ahora. Eso por una, bueno, está el periósteo, ¿no? Y eso, y el tejido conectivo. Pero bueno, ¿pero qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa ahora cuando nosotros descubrimos un hexágono externo? Nos estamos cargando todo. Pero ¿por qué la conexión cónica no ocurre eso? ¿O no nos ocurre? ¿O nos ocurre con menos frecuencia? Pues porque nosotros no estamos descubriendo, y ahora ya enlazo con lo que iba a decir, la parte de la plataforma que está cubierta por el periósteo y por el tejido conectivo. O yo así lo entiendo. Entonces, solo estamos trabajando a la conexión, nada más. No estamos moviendo nada más, salvo que nosotros nos empeñemos en hacer un colgajo a corazón abierto. No es el caso. Entonces, yo pienso, pero esto es muy particular, después de leerme muchas cosas, para mí, yo pretendo, o yo hago, yo en este momento, con lo cual aquello, a mí me va a regular. Vale. ¿Qué es un cuello bien rugoso hasta arriba o bien con microrroscas? Y enlazo con lo tuyo de la ley de Wolf. ¿Qué pasa con esas microrroscas a nivel de la cortical? Porque claro, no es lo mismo que tú transfieras las fuerzas a un cuello liso o maquinado, me da lo mismo, casi, que a unas microrroscas concretas de 0, me parece que son 0,11 o 0,6. Es decir, parece ser, yo esto no lo sé, que las microrroscas de alguna manera, están ayudando a transmitir las cargas a esa zona cortical. Bueno, ya acabo. Gracias, perdón. Trae para acá. Paco, vamos a ver. Ay. Mira que no eres... Mira que hay mucho gallego por aquí, ¿no? Pero mira que eres gallego y eres salmantino. ¿De verdad crees que las microrroscas funcionan? ¿Y de verdad crees que un cuello de un implante que está enterrado no puede ser maquinado? ¡Claro que sí! Mira el anquilos. ¿Tiene microrroscas? No. ¿Tiene...? Sí, vale, pero las microrroscas ahí no sirven ni para freír puñetas. Ese en un lado. Y dos, te pueden enseñar un montón de casos que te estoy mandando al foro cada 2x3 con cuellos maquinados de 1.8 metidos infraóseos 2 milímetros. Estos dos sacapuntas. Y que no cambias, joder. Que claro que funciona. Claro que funciona. ¿Tú crees que de verdad distribuyen bien las fuerzas? ¿Para qué sirven las microrroscas? Se pregunta la gente. ¿Para qué? Pues a lo mejor para que no haya tanta presión a nivel de la cortical. Eso es. Claro. Pero si tú haces un bisel invertido en un diseño de un implante, las microrroscas te las puedes obviar. ¿Por qué funciona Vicon? Vicon porque está Enrique hablando. Sí. Pero no tiene microrroscas. Tiene un bisel. Bueno, tiene un bisel rugoso y luego inmediatamente empieza sí, rosca, pero ¿y si ese bisel fuese maquinado? Es que volvemos a... Vamos a ver. Vamos a ver que estamos volviendo ahora, y esto es un debate, yo creo que es interesante porque estamos volviendo ahora, en la IDS de Colonia decían, estamos volviendo a los cuellos pulidos. Vamos a ver, el cuello pulido, ¿por qué se hizo o se pretendía hacer un cuello pulido? ¿Por qué Ankylos puso en algún momento un cuello pulido? Es muy sencillo, porque cuando nosotros descubríamos un hexágono externo, que era el padre de toda la criatura y de la humanidad, ¿qué pasaba? Pasaba que se iba para abajo todo, es decir, se iba el hueso. ¿Y qué decíamos? ¿O qué se pensaba? Dice, bueno, ¿cómo? Si tengo una superficie lisa, el señor, el paciente, con el cepillo, se va a cepillar ahí. Craso error. ¿Por qué? Porque
el paciente no se va a cepillar su gingival. Lo mismo que no se cepilla su gingival en un epitelio largo de unión de un enfermo periodontal. Esto está claro. Y por eso están resurgiendo los cuellos pulidos, que no tiene sentido. Ninguno, porque nadie se va a cepillar debajo de su epitelio. No llega nadie. Se pretende nada más, porque es que incluso más ahora. Tú me dices, es un cuello pulido. No, es que yo te digo más. Yo pondría un pilar, te digo, un pilar rugoso, 0,5, 0,6 o 7 milímetros, inmediatamente por encima de la cresta ósea. Es decir, vuelvo otra vez, y estoy utilizando mucho, la osointegración la sabemos. Es decir, ¿se produce? Sí, pongamos lo que pongamos. Pulido, maquinado, premaquinado, medio pensionista, lo que sea. Es decir, se produce. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no hasta ahí? ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo después? Que no, nos hemos olvidado de algo que dijo Henry ahora mismo. De una cosa muy importante. Que Branneman nunca dijo que lo dejáramos de usar. Ni Adel, ni Branneman, ni Berglund, ni nadie. Es el pilar. Se le ocurrió a Lewis, de allá, de los americanos, poner el pilar UCLA de Dios. Y nos mató. Y nos mató, sí, nos abarató. Y claro, a mí nadie me decía, pero usted, este Bustillo, es el ladrón de Ferrol. ¿Por qué? Pues, el ladrón, o roba cartos. O roba cuartos, ¿no? Porque yo decía, mire, yo le voy a presupuestar una híbrida, una híbrida que me gustaba, yo presupuestaba como Marisa, ¡pum! Mogollón. Gracias a Dios. Claro. ¿Qué ocurría? Que le decía, mire, Carmela, yo le voy a poner 4 pilares intermedios de titanio que esto para la encía va a decir, carajo, si a mi sogra no se lo pusieron y le cobraron más barato que usted. Y digo, pues efectivamente, ¿qué ha pasado? Que perdíamos pacientes, o yo los perdía, yo no sé a los demás, Marisa, si te ha pasado. Y decía, cojonudo, UCLA, colado y tonello, adiós, directo, humo, cacahuete, 3 milímetros, no. Claro, ¿qué pasa? Joder, no, río, esto así. Y Santi decía, ¿qué pasaba? Que el hueso se iba para tomar por saco. Pero claro, luego vinieron los suecos y dijeron, tenemos que justificar que esto es verdad. Y dije, se admite que hasta 2,5, 3 milímetros desde la primera rosca es aceptable. Hostia, perdón. Y nos lo tragamos. Y luego estamos viendo ahora ya pues gente como Henry, gente que ha ido pensando que esto podría no ser así. Y yo creo que estamos en ese momento. Y estamos en el momento de que además del cuello lleve o no microrroscas o maquinado, porque efectivamente maquinado, yo sí lo haría, ¿eh? Maquinado sí. Hombre, por favor. Maquinado. Después de un año. Mandándote mensajitos, ¿me lo dices ahora? Se me van a caer las lágrimas, desgraciado. Bueno, vamos a dejar a Enrique. Venga, va. Perdón, aquí el coñazo del bustillo, los cojones. Espera, que un momentito, que hay una pregunta por aquí. Un momento. Levántate. Hola. Una pregunta sencilla sobre este tema de maquinado y cuello pulido. En el caso de implantes sumergidos, me da la impresión que el maquinado no hay problema en sumergirlo y el cuello pulido debería quedar o crestal o yuxtacrestal. ¿Cuál es la implicación biológica para los implantes sumergidos con estos dos tipos de superficies a nivel de cuello? Yo es que esto es un eso que a mí me gusta. Pero... A ver, vamos a ver.
Mira una cosa, habéis visto en las redes sociales que todo Dios no habla del tissue level de lo llama tulipa. Bien, la tulipa fue este el imbécil que se le ocurrió decir que es una tulipa. Vale, pues es verdad. Pero ¿qué tiene la tulipa de bueno? ¿Qué tiene la tulipa de bueno? Que tiene una superficie fenomenal, unas roscas desastrosas y luego una fase pulido. Si tú la sumerges, si eso sí es pulido, pierdes lo que la sumercas. La sumerges 1 milímetro, pierdes 1 milímetro. La sumerges 2,8 hasta arriba, pierdes los 2,8. Pero siempre, ¿vale? Es pulido. Otra cosa es que sea maquinado. ¿Qué ocurre con el maquinado en la fabricación? Que se producen por la rotación de los... Y esto lo dirá Irra después, por la rotación de las máquinas o como sea eso, una cierta rugosidad. Y por eso digo maquinado, pero no pulido. Si era esa la pregunta que querías. Bueno, continuando en el cómo, estamos ya terminando. Nos habíamos quedado en una superficie rugosa hasta la plataforma. Y bueno, con todos estos conceptos más o menos controvertidos, la rugosidad, la conexión, el sumergir los implantes, el grosor biológico, el pilar artesanal, aquel que hacíamos para boloide, todos estos conceptos los pusimos en una batidora y salió el protocolo Optimum Teeth. Es un protocolo que ahora no hay tiempo, no viene al caso de explicar, pero las ventajas es pues, todas las que he ido enumerando, ¿no? Sobre todo, pertenece a una odontología mínimamente invasiva. Como factor diferencial os puedo avanzar que yo tomo las impresiones, y espero que nadie se rasgue las vestiduras, yo tomo las impresiones de los implantes en el acto quirúrgico con el colgajo abierto, ¿vale? Entonces, esto es una avanzadilla esto da para discusiones miles, porque lo que procuro es, a través del pilar, que yo ya tengo planificado, o sea, yo cuando planifico, yo ya selecciono el pilar, concretamente este pilar. Entonces, una vez tengo las impresiones, a mí lo único que me interesa es la relación del implante con el hueso, con el tejido duro. Porque en una segunda cirugía, como yo ya tengo las impresiones y los pilares, en una segunda cirugía, el laboratorio ya me hace una corona, que puede ser provisional o definitiva, sobre ese pilar que ya tenía seleccionado, y en la segunda cirugía, en lugar de colocar los pilares redondos de cicatrización, ya coloco los pilares definitivos con las coronas, bien sean provisionales o definitivas. ¿Qué consigo con esto? ¿Cómo calculas el espesor de la encía? Para dar el diámetro. Lo tengo previamente tengo el tejido blando, lo he medido con una lima de endodoncia, el espesor el grosor biológico lo he medido antes. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que en la segunda cirugía, en lugar de colocar los pilares de cicatrización, lo que hago es colocar ya los pilares con los perfiles de emergencia ideales para que se produzca una regeneración tisular guiada por esos perfiles de emergencia, sin necesidad de provisionales y sin necesidad de ir cambiando pilar de impresión, vuelve a poner el pilar de cicatrización, vuelve a romper las fibras, vuelve a poner. Se produce toda una serie de manipulaciones que lo único que hacen es, una, encarecer el producto y dos, una posible iatrogenia por manipulación excesiva de los tejidos blandos. Entonces, bueno, tras ese protocolo, Optimum Teeth, nosotros nos diseñábamos, mejor dicho, nosotros y el laboratorio, nos diseñábamos los pilares, estos paraboloides, hasta que pues, me fabricaron el pilar Optimum Teeth universal, que, bueno, que me proporciona
pues mucha satisfacción y muchas alegrías, la verdad. Y en este pilar lo que pretendemos es que este paraboloide elíptico de 2 ejes de rotación, porque no es redondo, tenga unas características que favorezcan toda la estimulación y toda la conservación del entorno perimplantar y zona crítica. Dentro de estas características, o de la descripción, mejor dicho, nos encontramos con la conexión, que evidentemente ha de ser una conexión, cualquier conexión, pero ha de ser una conexión cónica y estanca. Luego está el tallo, que el tallo es el que nos estabiliza por su estrechez, por su diámetro, que es, en este caso es de 2,7, lo que hace es estabilizarnos el tejido blando y dándole el máximo grosor posible. Luego también la parte que yo considero más importante para dar ese paso más que creo que debemos dar en la implantología, que es buscar la excelencia, o lo que a mí me parece que es la excelencia, que sería la biónica. La biónica es aquella ciencia que supera el... ¿Cómo? Vale, no me rollo. Bueno, pues el paraboloide. El paraboloide es, fijaros que no tiene ninguna arista, ningún tejido vivo quiere aristas, vuelvo a repetir. El paraboloide, que la anchura mesiodistal es superior a la anchura vestíbulo-lingual. Y luego finalmente el cuerpo, que es un cuerpo modificable, tallable en laboratorio o en la propia clínica, y sobre el que podemos aplicar cualquier tipo de restauración. Una corona de cerámica, una empres, una metalcerámica, lo que queramos. ¿Vale? ¿Y qué propiedades tiene este pilar? Bueno, primero, desde el punto de vista biomecánico, lo que tiene es que a través de esas infinitas tangentes, porque es un paraboloide, las fuerzas extrínsecas o las fuerzas externas al eje son distribuidas a través de estas múltiples tangentes al eje del implante. Y por su apoyo mucoperióstico, lo que pretende es, a través de el impulso mecánico, mandar señales a la capa osteogénica del periósteo. Ya sé que suena muy raro, pero es así. Manda señales a la capa interna del periósteo para favorecer la remodelación del hueso según la función. Y ahora volvemos a la ley de Wolff, que la transformó o la tuneó Van der Meulen en 2002, convirtiéndola en la mecanobiología. Todo esto son fundamentos de mecanobiología, que no es lo mismo que de biomecánica. ¿De acuerdo? Es un pasito más creo yo, en el tratamiento de los maxilares. Y aquí están un poquito pues, las ventajas del protocolo. Enrique, cógete el micro que no te veo. Ah, sí, perdón. Bueno, aquí está, pues tenéis un poquito resumidas las ventajas del protocolo. Menos visitas, menos manipulación de tejidos, menos complicaciones como mucositis, perimplantitis, en fin. ¿Qué os voy a decir? Si lo he parido yo, pues a mí me parece fantástico. ¿Vale? Y, bueno, para finalizar, daros las gracias por haberme aguantado todo este rato, que ya me están riñendo porque me he enrollado como una persiana. Espero y deseo que me volváis a invitar, ya intentaré ser más concreto. Y lo que sí os estoy muy agradecido es porque me habéis emocionado. Y como dice un neuropsicólogo de la Universidad Rey Juan Carlos I, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Y espero que nos volvamos a ver.